¿Te has sentido incómodo con las miradas de las personas? ¿Sientes que los demás se están burlando de ti o que están atentos de lo que haces, de lo que no haces, de tus equivocaciones? ¿Te sientes amenazado ante la crítica, la corrección, la opinión de tu pareja, de tu entorno, de tus amigos? Probablemente hayas desarrollado una personalidad que viene de la herida de la humillación. Si tú te sientes identificado con estas características, este podcast es para ti. Soy Arturo García, terapeuta transpersonal, y este es el podcast en el que hablamos de conciencia sin censura. El día de hoy vamos a dar continuidad a los temas que hemos venido desarrollando a partir del tema o del podcast Presos de la Personalidad, en donde aprendimos y compartí con ustedes que probablemente la personalidad que hoy tenemos y que guía nuestra vida, nuestras relaciones y nuestras interacciones, incluso la relación con la vida y con el mundo, deriva precisamente de las experiencias que vivimos en la infancia. Y de ahí que se hayan creado y generado en nosotros heridas profundas del ser y del alma. Y que a partir de esas experiencias y vivencias hemos desarrollado mecanismos de defensa en nuestra forma de actuar para sobrevivir y para poder protegernos de esas carencias, de esas heridas o de esas amenazas que sentimos cuando éramos pequeños. Hemos desarrollado ciertas personalidades. Personalidades como las que ya hemos hablado, hemos tocado en los episodios anteriores, que es desde la huella del abandono, la personalidad del dependiente, y desde la huella de humillación, el invisible o el huidizo. Y el día de hoy vamos a hablar de una personalidad muy particular, el masoquista o el tirano. Una personalidad que se caracteriza o se define por tener una identificación con el dolor. ¿Qué quiere decir eso? Que a través de nuestra personalidad y de las conductas que tenemos, vamos a generar dolor en nuestra vida. ¿Qué tipo de dolor? Puede ser dolor emocional, dolor físico o psicológico. Y esta personalidad nos tiene atrapados. ¿Y de dónde viene? ¿De dónde nace esta personalidad que hoy nos limita? Viene de la herida de la humillación. Una herida profunda, una herida difícil de mirar, difícil de aceptar, porque precisamente el mirarla o el aceptarla nos hace sentir vulnerables, que esa es la principal amenaza que sentimos, la vulnerabilidad, la fragilidad. Esta herida yo la considero la herida primaria. ¿Por qué es una herida primaria? Porque es una herida que todos en mayor o menor medida tenemos. Todos. Nadie nos salvamos de experimentar vergüenza o sentirnos avergonzados de quién somos, de lo que hacemos, de cómo nos comportamos. ¿Y por qué sentimos esa vergüenza o esa incomodidad o nos sentimos avergonzados, inadecuados o incapaces? Por la mirada de las personas más importantes para nosotros. Nuestros padres. Eso quiere decir que de niños, a través de la mirada de mamá o de papá, principalmente mamá en esta herida, nos sentimos inadecuados o sentimos que con nuestras conductas avergonzamos a nuestra mamá o a nuestro papá. Es decir, los hicimos sentir mal. Por lo tanto, nosotros nos sentimos insuficientes, inadecuados y va de nuevo, aunque lo repita mucho, avergonzados de ser quien somos. Y esto es lo que nos va a llevar a ir desarrollando esos mecanismos de defensa. ¿Cómo se ve esta herida en la vida cotidiana, en una relación? Pues yo no sé ustedes, pero en algún momento de la vida, cuando somos adultos o cuando iniciamos en la etapa de adolescencia, de repente nos empezamos a sentir preocupados por cómo nos miran. Incluso empezamos a sentir ansiedad, angustia por la forma en que nos miramos. No nos gusta vernos en el espejo, nos criticamos, nos juzgamos, nos etiquetamos.
y sentimos que las personas tienen toda su atención en nosotros. ¿Y qué es lo que sucede? Que a partir de las experiencias que vamos teniendo en esa interacción cotidiana, ya sea en la escuela, con los amigos o con la familia, vamos a confirmar esa sensación de vergüenza, es decir, me voy a sentir humillado. Pero no sabemos que esa herida viene de más atrás, de la primera infancia, de los primeros momentos en los que yo tuve interacción, va de nuevo con la mirada de mis padres. Y entonces, ¿cómo se vería esta herida en la vida cotidiana? Ya les decía yo, pues cuando empezamos a relacionarnos, sobre todo en ambientes donde son grupales, son colectivos, como un salón de clases, como en nuestro trabajo, además de sentir que todas las miradas están en nosotros, vamos a sentir que los comentarios están dirigidos hacia nosotros. Y vamos a vivir angustiados por el miedo a equivocarnos, a hacer el ridículo. Porque así nos sentimos, ridiculizados. Y entonces lo que voy a hacer es que me voy a volver hipersensible a las miradas, a los comentarios, a todo lo que está sucediendo alrededor. Con esto lo que voy a generar es en mí una necesidad de protección y de validación, pero es una validación que yo mismo no me estoy dando. Entonces voy a promover en mi vida, sin darme cuenta, situaciones de vergüenza. Entonces, al yo estarme protegiendo de ser ridiculizado, expuesto, visto, ante mi probable equivocación o ante la probabilidad de que me caiga, me tropiece, me equivoque, me vea mal, me ensucie la ropa, lo que yo voy a hacer es ir un paso adelante. Entonces, la personalidad del masoquista o del tirano o los mecanismos de defensa se van a expresar de diferente manera. Una, sintiéndome apenado todo el tiempo, sintiéndome hipersensible, tomándomelo todo personal, enojándome con todo el mundo, sintiendo que todo el mundo me ve y provocando al mismo tiempo, paradójicamente, situaciones de vergüenza. Es decir, voy a ir caminando y sí me voy a tropezar, sí voy a tirar el vaso en la mesa, sí voy a ensuciar mi ropa, sí voy a provocar la burla. Por eso se llama el masoquista. Porque inconscientemente yo voy a traer ese tipo de dolor, un dolor que vivo constantemente conmigo mismo, porque yo me voy a convertir en mi mayor juez, mi mayor crítico, me voy a burlar de mí mismo. Y entonces el mecanismo de defensa que voy a implementar va a ser burlarme de mí. Voy a ser el chistoso del salón, voy a ser el payasito, voy a tratar de hacer bromas como un mecanismo de supervivencia, pero siempre, siempre burlándome de mí mismo. Antes de que los demás se burlen, yo me voy a burlar de mí mismo. Otro mecanismo es siendo el tirano. Es todo lo contrario, es lo mismo, las mismas emociones, las mismas sensaciones, pero el mecanismo de defensa es, ahora yo me voy a burlar de alguien más. Antes de yo ser visto y expuesto, yo voy a exponer a alguien más. Entonces me convierto en un tirano de alguien que también tiene una herida y que es permisivo y que me permite burlarme de él. Pero todo esto al final, en mi soledad, me va a hacer sentir un sentimiento de vergüenza. Me va a hacer vivir en el rol de la víctima. Todo me lo tomo personal. Esto provoca también que yo minimice mis necesidades. ¿Por qué? Porque precisamente de niño mis necesidades no fueron atendidas. Porque, regresando un poco al origen de la herida, ¿por qué mi madre o mi padre me hacían sentir avergonzado con sus conductas? Pues porque en ellos mismos, sobre todo en mamá, había una herida de insuficiencia muy grande, una necesidad de atención y de validación y de reconocimiento, que la convirtió en una mamá exigente, rígida, fría, pero sobre todo perfeccionista. Y entonces, para mamá es inevitable, o para nuestros padres es inevitable, vernos a nosotros como una extensión de ellos. Es decir, somos la extensión de mamá, somos la extensión de papá. Todo lo que hagamos, ellos sienten que les impacta, que los avergüenza, que los ridiculiza. ¿Por qué? No por nosotros, sino porque se mostraría la deficiencia de ellos como padres, como personas. Entonces están más ocupados de su propia necesidad de que nosotros no los humillemos o no los hagamos sentir avergonzados, que se olvidan de atender nuestras necesidades primarias.
Por lo tanto, como yo a través de la vergüenza me siento inadecuado, lo que voy a hacer es negar mis propias necesidades. Y voy a desarrollar un temor por la libertad, porque la libertad conllevaría asumir la responsabilidad de mí misma o de mí mismo y con ello, pues, atender mis necesidades, tener límites claros, pero no voy a tener la capacidad de hacerlo. Y va de nuevo, entonces, ¿cuál va a ser ese mecanismo de defensa? Esta falsa personalidad que no permite desarrollar mi potencial, no permite ejercer mi libertad y que me mantiene en un estado de vergüenza, de insuficiencia constante, o yo lo voy a estar ejerciendo a los demás. Además de este dolor, vamos a ejercer un dolor físico, vamos a estar promoviendo el dolor, el castigo, y vamos a guardar un resentimiento muy grande, lo cual además nos va a hacer sentir culpables. Entonces, es un círculo vicioso, un círculo que nos está destruyendo. Pero, ¿y qué hacemos con todas las emociones? Con lo que necesitamos, con esa sensibilidad, con esa vulnerabilidad, pues no la vamos a comer. Entonces, inconscientemente nuestro cuerpo lo va a expresar. No solo vamos a desarrollar un cuerpo grande o vamos a sufrir de problemas de obesidad, sino que vamos a tener temas con la compulsión. Nos vamos a comer esas emociones, vamos a estar conteniendo todo por una necesidad de protección y al mismo tiempo de no permitirme sentirme bien. Entonces, mi propio cuerpo, mi propia autoimagen va a provocar en mí, no en los demás, va a provocar en mí la sensación, va de nuevo, de vergüenza, porque me voy a avergonzar de cómo me veo, de cómo me siento. ¿Y qué voy a usar de mecanismo? Me voy a estar burlando de mí, voy a provocar las burlas, voy a provocar el bullying o voy a estar bulleando a los demás. Entonces, esta personalidad nos tiene atrapados y es una falsa personalidad. ¿Cómo se vería en una relación de pareja? Imagínense el grado de hipersensibilidad que voy a detonar en mi relación de pareja, en el espacio donde más vulnerables nos podemos llegar a sentir. Entonces, voy a estar a la defensiva todo el tiempo. Voy a sentir que mi pareja todo el tiempo se está burlando, me está subestimando, que cuando me pide algo, quiere abusar de mí. Entonces voy a estar a la defensiva todo el tiempo. Oye, mi amor, me pasa el vaso de agua, agárralo tú. Y vamos a tener una actitud humillante que haga sentir culpa y vergüenza a mi pareja. O voy a burlarme de mi pareja. Entonces también el que tiene la herida de la humillación puede relacionarse con parejas narcisistas, egoístas, maltratadoras, críticas, perseguidoras, porque con eso estoy cerrando el ciclo de recrear mi infancia a partir de lo que creo que merezco y lo que tengo que sanar en mí. Entonces, es importante comprender y conocer esto que les estoy compartiendo, porque me va a permitir entender de dónde vienen las crisis y los conflictos que hoy yo estoy viviendo en mi vida. La incapacidad de ser pleno, de ser feliz, de aceptarme como soy, de tener este sentimiento constante de la vergüenza y de la pena y de relacionarme desde ahí con parejas que me hacen sentir avergonzado, con parejas que van a estar detonando todo el tiempo esta insuficiencia, esta incapacidad, este malestar interior, pero yo no me doy cuenta que yo lo estoy provocando. Entonces me voy a topar con socios humillantes, jefes humillantes, o como les digo, peor aún, me voy a convertir en el tirano de la ecuación. Voy a ser un perseguidor desde la burla para avergonzar antes de sentirme avergonzado. Si ustedes empiezan a identificar esto en ustedes, les va a ayudar primero, pues para empezar a sanar la relación con mamá o con papá o con mis cuidadores primarios y las experiencias que me hicieron sentir avergonzado y que a partir de esa experiencia me compré la idea y creé el autoconcepto de vergüenza, de insuficiencia, de incapacidad, de ser inadecuado, de no ser digno, ¿saben? Entonces, primero es identificar el origen de un constructo, de una idea, de una personalidad, de un autoconcepto que esté impactando en mi autoestima, en mis relaciones, en mi interacción con la vida, con el mundo, con todo lo que me rodea, pero principalmente con nosotros mismos. En esa línea, cuando yo tomo conciencia y me doy cuenta que estoy atrapado en esta personalidad, voy a poder empezar a sanar.
¿Cómo? No solo desde la comprensión de lo que sucedió que no tenía que ver conmigo, sino que tenía que ver con mis padres. No solamente desde ahí, sino desde hacerme responsable de las conductas limitantes, neuróticas y saboteadoras o autodestructivas que desarrollé como un mecanismo de defensa. Y entonces, el principal proceso, la principal sanación tiene que ser conmigo misma o conmigo mismo. Es decir, tengo que perdonarme, tengo que comprenderme, tengo que entenderme y conocerme para tomar la responsabilidad, empezar a validarme desde dónde, desde mi pensamiento, desde mi narrativa y la actitud que tengo conmigo mismo. Tratar de identificar todo lo que me digo y cómo me estoy sintiendo. Ir sanando el marco de realidad y los lentes con los que miro para darme cuenta que nadie me está mirando, nadie me está juzgando, nadie se está burlando, nadie me está criticando. Soy yo y yo lo atraigo. Yo lo siento, yo lo percibo así, yo estoy creando esa realidad y una pequeña sonrisa de alguien la puedo sentir como un ataque y no es así. Y entonces eso me llevaría forzosamente en esa toma de responsabilidad y de conciencia a empezar a modificar mis conductas, mi forma de vincularme conmigo, con mi cuerpo, con mi mente y evidentemente con los demás, con mi pareja, con mis amigos, con mi jefe, con mi socio, con el entorno. ¿Por qué? Porque desde la toma de esa responsabilidad y esa asertividad, yo voy a tener la capacidad de identificar mis necesidades, mis límites personales, voy a tener la capacidad de confrontar de manera adecuada, de expresar mis emociones, mis sentimientos, de tener diálogos adultos, pero sobre todo de tratarme con respeto y con dignidad y de vuelta hacia el otro. Tratarlo con respeto y con dignidad, dejando la burla, el sarcasmo, la humillación de lado. Ya no la voy a necesitar para protegerme, porque yo me voy a cuidar y voy a poder protegerme de aquellas personalidades en donde sí haya una burla y hay un maltrato objetivo con límites sanos. Y el primer límite es dejándome de tomar personal las cosas. Entonces, si tú te sientes identificado con este constructo, con esta identidad, con esta personalidad, o te hace sentido y te has sentido expuesto, quiere decir que la humillación está en ti, pero no eres la humillación, ¿sale? Y esto empieza a desarrollar en nosotros una relación amorosa y compasiva. Para mí es muy importante todo este tema o estos temas que he venido desarrollando, porque cuando venimos a terapia o cuando tenemos conflictos en cualquiera de nuestra vida, el primer paso es ir identificando qué es lo que me está haciendo sentir amenazado y qué es lo que se está detonando en mí. Porque todo el tema y toda la realidad con la que yo me interactúo es la realidad que yo estoy proyectando a partir de mis heridas, a partir de esos mecanismos de defensa, a partir de esas conductas y esas formas en las que aprendí a interactuar y relacionarme. Y no hay nada malo en ti. Lo único es comprender, acomodar en un marco de proporcionalidad el significado y la percepción que de niños desarrollamos como un mecanismo intuitivo de defensa, de supervivencia y de sobrevivencia. ¿Por qué? Porque nuestras principales necesidades o las necesidades primarias no fueron atendidas o no fueron cubiertas. Sentido de seguridad y protección, sentido de pertenencia, sentido de seguridad y confianza, estructura, orden, límites, disciplina, cuidado, amor, ternura. Y algo que aunque no lo recibimos de forma sana y asertiva, no quiere decir que no lo podamos desarrollar en nosotros. Así que te invito a que reflexiones, te confrontes, porque es una herida que todos tenemos. A mí, en mi caso particular, no fue fácil identificar esta herida, porque incluso el hecho que me confrontaran o yo leer en un libro y decir, herida de humillación, ¿qué te pasa? No, ya el hecho de solo empezarlo a verbalizar, a escuchar, a mí me generaba vergüenza, a mí me generaba sentirme amenazado. Hey, de mí nadie va a estar hablando, ¿no? Y entonces yo me defendía. No, eso lo tienen otros, yo no, pero todos tenemos la herida de la humillación. Por eso nos defendemos, por eso nos tomamos tan personal las cosas y nos sentimos muy ofendidos. Y lo más profundo de esto, lo más delicado de esto, es que cada vez que nos sentimos humillados por la conducta de alguien más, se va
generando un mayor sentimiento de desamor. Porque al final, sentirme avergonzado de mí mismo, sentirme inadecuado, me conecta con la herida profunda del ser del desamor. Es decir, no soy digno del amor de los demás, mucho menos de mí mismo. Porque si yo lo interpreté de niño, que no era merecedor del amor, cuidado, ternura y atención de mis padres, pues entonces, ¿quién me va a amar a mí, siendo como soy, viéndome como me veo? ¿Sí? Por eso, pues nos quedamos atorados, atrapados en estas personalidades. Así que deja de ser preso de tu personalidad y empieza a liberarte a través de la sanación, de la trascendencia, a través del autoconocimiento, del proceso y de la toma de conciencia. ¿Cómo? Primero, reconociendo tu historia sin juicio, que es lo que les digo, a mí me costó mucho trabajo. Luego ya es desde el amor empezar a aceptarlo, asimilarlo, entenderlo, para a partir de ahí poner límites, pero no límites a los demás, límites conmigo mismo, en no ponerme en situaciones donde me haga sentir avergonzado, poniendo mis necesidades en primer plano, lo que quiero, lo que no quiero, pero sobre todo el límite de tratarme con amor. ¿Quién no en lo cotidiano nos equivocamos, se nos rompe algo, tiramos algo y es qué estúpido soy, qué tonto soy, ve nada más cómo me veo, qué ridículo, cómo me pude poner esto, ya me ensucié? Somos muy duros con nosotros. Entonces, el primer límite es con nosotros. Dejar de salvar a todos, de cubrir primero las necesidades de los demás. Primero sálvate tú, atiéndete tú. Cubre tus propias necesidades, luego ya te encargas de los demás. Empezamos por nosotros mismos. Eso nos va a llevar a esa validación de las necesidades primero. Hay que trabajar la relación con mamá. ¿Qué les digo? En teoría, esta herida viene directamente de mamá. Que mamá es la que nos da esa mirada. Cómo me veía mi mamá es como me miro yo. Y como me miro a mí mismo, miro a los demás. Hay que sanar esa mirada desde la comprensión, desde entender sin justificar las carencias, las deficiencias, la negligencia de mi madre. Ni modo, somos humanos. Eso nos va a llevar a un trabajo bien profundo de comprensión y perdón, no tanto con mamá, con nosotros mismos. Y a partir de ahí, integrar el placer y el gozo en nuestra vida de una manera distinta. La felicidad no es burlarnos de nosotros mismos, no es el sentido del humor sarcástico y cruel. El placer de la vida es conectar con nosotros, con nuestras necesidades, en la empatía, en la comprensión, en la compasión conmigo y con el entorno. Eso nos va a hacer sentir plenos, pero sobre todo el mayor miedo que tiene una persona con una herida de humillación. La libertad de ser y hacer. Así que, si esto resuena en ti, te invito a que comiences a mirarte, comiences a escucharte con amor, con compasión, sin burla, sin vergüenza. No te avergüences de ser quien eres. Todos tenemos un valor intrínseco al ser. Desde el espíritu, desde el alma, desde la mente. Somos un todo y todos tenemos algo que aportar. Si te gustó y te resonó este episodio, te pido que lo compartas. Va a estar disponible en todas las plataformas. Estamos en YouTube, Spotify, Instagram, Facebook, TikTok. Sígueme en mis redes sociales y te invito a que reflexiones. Te invito a que te mires al espejo, te reconcilies contigo, te abraces y comiences ese proceso de aceptación, de sanación, de corazón a corazón. Soy Arturo García y este es el podcast en el que hablamos de conciencia sin censura.